Dice la santa, inerrante y todo suficiente palabra del Dios Altísimo en la primera epístola de Pedro, la primera epístola general, universal a la iglesia de Pedro, en su capítulo 1, versículos 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Amén. Pueden tomar asiento. Lejos de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ya que nos gusta mucho la historia, corría el año después de Jesucristo, el año 64, en la ciudad de Roma. Era un verano fuerte, un incendio destruyó gran parte de Roma. Muchos creían que el mismo emperador Nerón, por la condición que él tenía psicológica, era el responsable del siniestro. Sin embargo, para evitar el odio del pueblo, el soberano culpó de dicha tragedia a ese pequeño grupo ya creciente llamado los cristianos, dando inicio así a una época de profunda y tremenda persecución contra todos ellos a lo largo y a lo ancho del Imperio Romano. Ese incendio fue tan absolutamente grave que se prolongó durante toda una semana. Lo apagaron y volví a arrancar más o menos otros 3 días más. Más o menos 10 de los 14 barrios de la capital del imperio fueron absolutamente destruidos por este incendio. Dos de los únicos barrios que no sufrieron destrucción estaban habitados por gran cantidad de judíos y de cristianos. Hasta entonces, el cristianismo se había considerado como una secta procedente del judaísmo, religión que las autoridades toleraban, por lo que ellos habían dicho. De repente, sus creyentes empezaron a ser considerados como criminales, lo que provocó olas de represión y persecución por causa de su fe. Además de matarlos, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió con pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminaran la ciudad. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para tal exhibición, y en el circo él mismo ofreció un espectáculo, pues se mezclaba con las gentes disfrazado de conductor de carroza y daba vueltas en su carroza. Todo eso hizo que despertara inclusive misericordia del mismo pueblo, aun cuando esta gente merecía ese castigo ejemplar, pues se veía que dicha destrucción no era por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de un hombre, de Nerón. No sabemos mucho del número total de personas que murieron durante esta persecución. Sin embargo, fue un hecho recordado posteriormente por varios documentos cristianos como un tiempo de absoluto dolor y sufrimiento para el pueblo de Dios. En tales circunstancias, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, sintió la necesidad de escribir esta carta. Los destinatarios se hallaban muy lejos de Roma porque eran habitantes de Asia Menor que habían huido. Probablemente por eso todavía no experimentaban esa persecución tan grave que se estaba formando ahí cerca de la ciudad, pero sí eran objeto de hostilidad y de burlas por parte de sus coterráneos. El escritor les advierte que tendrán que soportar sufrimientos mayores. Pocos años después, tanto Pablo
como Pedro, fueron ejecutados en la misma ciudad imperial a consecuencias de las persecuciones de Nerón. Veremos este saludo inicial. Veremos este saludo inicial de esta carta con 2 puntos solamente. 1, saludos a los hermanos, y 2, estos somos en Cristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Miren, pensando en esta carta, luego que ya dejamos tranquilo a Pablo por un tiempo, después de que terminamos la carta a los filipenses hace días, luego migramos hacia Santiago, que por gracia del Señor terminamos y disfrutamos esta carta, pasamos por una temporada larga, vamos a pasar por una temporada larga en las cartas que llaman petrinas y en las cartas juaninas. Mejor dicho, nos quedaremos un tiempo, si Dios lo permite, en estas epístolas generales de la Escritura para la iglesia. Pedro, apóstol de Jesucristo. Simón o Simeón, nativo de Betsaida, situada sobre el mar de Galilea, hijo de Jonás o Juan, es el mismo nombre, con su padre y su hermano Andrés se desempeñaban en el oficio de pescadores en Cafarnaún. Luego de Betsaida pasaron a Cafarnaún y su oficio es ser pescadores. Casado, dice la tradición, no la escritura, que su esposa se llamaba o Concordia o Perpetua. Dice la tradición. Su suegra fue curada de una fiebre muy alta, que posiblemente para la época era mortal, por Cristo. Fue llevado a Jesús por su hermano Andrés. Andrés, que era discípulo de Juan Bautista, y por él fue dirigido al Salvador como el Cordero de Dios. Jesús, al conocerlo, le dio el nombre por el cual principalmente es conocido, indicando parte de su carácter y su obra en la iglesia. Pedro, para los griegos, Cefas, en el arameo, cuyo significado es piedra. Por los 4 evangelios y por el libro de Hechos de los Apóstoles, además por referencias paulinas, tenemos varios incidentes en su vida apostólica que son muy conocidos por nosotros. Ahorita lo recordaremos. Dice Gruden, comentarista, Pedro se presentó a sí mismo como apóstol. La importancia suprema de los apóstoles es sugerido por el hecho de que la frase de Jesucristo no es agregado a ningún otro oficio en el Nuevo Testamento. Nosotros no leemos los maestros de Jesucristo. Nosotros no leemos los profetas de Jesucristo. Nosotros no leemos los evangelistas de Jesucristo. Solamente escuchamos los apóstoles de Jesucristo. Fin de la cita de Gruden. Pedro no trató de explicar mucho o de tratar de justificar su apostolado y no añadió ninguna frase como siempre la añadía Pablo. Soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pedro no la incluyó. A diferencia de Pablo, el apostolado de Pedro nunca fue cuestionado y esta frase breve indica la autoridad de Pedro. Sobra decirlo, el apóstol fue un líder muy importante y de influencia en la iglesia primitiva. Pero vamos a conocer más acerca de este hombre porque vamos a estudiar esta carta por unos meses. Entonces necesitamos ver qué referencias principales son de él, porque posiblemente nosotros siempre decimos, Pablo dijo aquello, Pablo se refirió a, pero muy poquito nosotros escuchamos, Pedro dijo, o de Pedro escuchamos. Entonces vamos a escuchar varios de esos mensajes o de esas situaciones en las que participó Pedro. Me van a disculpar que voy a recorrer la escritura. No vamos a ir a esos puntos porque nos demoraríamos mucho y quiero que lo aprovechemos más ustedes escuchando dónde está ubicado nuestro hermano Pedro. El nombre de Pedro es el más mencionado en los evangelios aparte del de Jesús. Jesús habla más de Pedro que de cualquier otro individuo. Jesús reprendió a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Pedro fue el único discípulo que se aprendió a reprender a Jesús. Pedro confesó a Jesús con más valentía y precisión que cualquier otro discípulo. Pedro negó a Jesús con más fuerza y públicamente que cualquier otro discípulo.
Jesús elogió a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Jesús se refirió a Pedro como Satanás, solo entre los discípulos. Como Pedro es tan destacado, acabamos de ver ciertas características de él, es destacado en los registros evangélicos, vale la pena que recordemos algunas menciones importantes que se las debemos quizás, el Espíritu Santo las trajo, pero Pedro es el artífice principal de ellas en los 4 evangelios. Cuando Jesús se levantó temprano en la mañana para orar antes de que saliera el sol, Simón Pedro llevó a otros discípulos en una búsqueda para encontrar a Jesús y decirle qué hacer. Eso lo vemos en Marcos 1:35. ¿Cómo no recordar la pesca milagrosa? ¿Cómo no recordarlo? Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No olviden esta frasecita, desde ahora serás pescador de hombres. Otro, Pedro fue a un viaje de alcance único con los otros discípulos. ¿Quién se puede olvidar de la misión de los 12? Nadie se va a olvidar de la misión de los 12. A estos 12 envió Jesús. Ahí estaba Pedro y les dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayáis y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id. Ahí estaba Pedro. Antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos. El Señor le dio la orden a Pedro de sanar enfermos, de limpiar leprosos, de resucitar muertos, de echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No sabemos cuántos muertos se levantaron, cuántos leprosos fueron curados, pero ahí estaba Pedro. Ahí estaba Pedro y lo hizo. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto te digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y allí estaba Pedro. Pedro fue el que puso un pie fuera de la barca en esa terrible tormenta. Cuando ellos venían a la sombra y el Señor decía, sí, soy yo, soy yo. Ese fue Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andabas sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame, dijo Pedro. Al momento Jesús, extendiendo su mano, lo asió, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otro evento importante. Miren, otro evento importante. Juan 6:67 dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro, miren lo que dice, que esto es absolutamente extraordinario. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese era Pedro. Vio Jesús también transfigurado junto a Moisés y Elías. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y se los llevó aparte en un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es estar con nosotros. Es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, Señor, hacemos 3 enramadas
una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, y nos quedamos aquí toda la vida. Ese era Pedro en la transfiguración. Él fue quien le preguntó a Jesús cuántas veces nosotros debemos perdonar a nuestro hermano que haya pecado contra nosotros. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Dijo Jesús: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por la pregunta de Pedro nos mandó a decir eso el Señor. Él fue uno de los que le preguntó a Jesús después del encuentro con el joven rico que recibirían los discípulos al dejar todo y seguir a Jesús. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? El Señor les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Ahí iba a estar Pedro. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. Pedro, él fue quien insistió a Jesús que no lavara sus pies. Pedro fue el que le dijo no. Y después de que escuchó lo de Jesús, dijo: lávame el cuerpo entero, Señor. Y entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. También de Pedro también se escuchó a Jesús decir que Pedro lo iba a negar 3 veces. Todo este Pedro que escuchamos esta cantidad de cosas, todo lo que le tocó vivir a él, le tocó resucitar muertos, limpiar leprosos, le tocó todo esto, caminar sobre las aguas, le tocó ver a Cristo resplandeciente, ver en su transfiguración. A ese Pedro Jesús le dijo: me vas a negar. Y él que dijo: Pedro. Creo que nosotros también lo diríamos. Nosotros: no, Señor, nosotros jamás te vamos a negar. Todo lo que sabemos de ti, jamás te vamos a negar. Y miren a Pedro, todo el recorrido que hizo. Y él dijo, respondiendo Pedro, dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El Señor le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, los que corrieron. Él fue el que le cortó la oreja derecha a Malco, el siervo del sumo sacerdote, cuando fueron a arrestar a Jesús. Respondió Jesús: os he dicho quién soy yo, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, aunque tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Él negó a Jesús 3 veces, maldiciendo y jurando que él ni siquiera conocía al hombre, rehusándose a decir el propio nombre de Jesús. Pedro estaba sentado afuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices, no sé lo que tú dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo que estaba allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él le negó otra vez con juramento: no conozco al hombre.
Un poco después, ojo, tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, Pedro, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho horas antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro fue quien corrió a la tumba con Juan el discípulo la mañana de la resurrección, después de escuchar el reporte de las mujeres que decían que Jesús no estaba en la tumba. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la roca del sepulcro. Entonces corrió la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo que han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vieron los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Él fue quien recibió una visita personal del Señor luego de la resurrección. Dicen aquellos caminantes en el camino de Maús, en su capítulo 24, versículo 34 de Lucas, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo se les había reconocido al partir el pan. Pedro recibió una restauración pública de Jesús en frente de sus discípulos después de la resurrección de Jesús, y eso está en Juan capítulo 21. Es extenso, pero solamente hay 3 pedacitos importantes que todos los vamos a recordar. Cuando Jesús hubiese comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este es Pedro, del cual vamos a escuchar esta carta durante unas semanas o unos meses. Era necesario este recorrido por la Escritura para que tengamos vivamente en nuestras mentes el recorrido y todas las salidas y todas las preguntas y con lo que salía este amado hermano Pedro. Y que recordemos estos eventos tan importantes y significativos. Ahora, luego de esto, continuemos con ese pedacito que sigue en ese versículo primero. Dice, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Miren, el chivo expiatorio del emperador, como lo vimos ahora, fueron los cristianos. Él los hicieron coger un odio inmensamente grande. Eran considerados para ellos como hostiles para la cultura romana, y esa culpa echada sobre ellos de que ellos habían habían hecho ese incendio, derivó en una de las persecuciones más grandes. Allá en Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia, habían más de unos hermanos de estos que habían huido luego de esta terrible persecución. Pedro completa el saludo dando unas características de estos hermanos receptores de esa carta, y esto lo vemos en el segundo punto que he llamado estos somos en Cristo. Hablando de los del Ponto, de Galacia, de Capadocia, Asia y Bitinia, Pedro dice, elegidos según la presciencia de Dios
en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En solo este versículo se derrama una de las doctrinas más hermosas de nosotros, y es la de la Trinidad. Al leer esto, estos receptores estaban ante ella y ante las excelsas funciones de cada una de estas personas de la Trinidad, en la presencia de Dios Padre, por la santificación del Espíritu y rociados por la sangre de Cristo, estaban presentes ellos ante la Trinidad. El creyente posiblemente no tenga una identidad o un sentido de pertenencia a lo que en el mundo que lo rodea, pero tiene absoluta seguridad, debe tener absoluta seguridad de que Dios lo ha seleccionado para ser de él y darle una ciudadanía en el cielo. Cuando la persona se siente sola o se siente perdida, o esta masa de sociedad no lo entiende o no lo arropa o lo discrimina, debe recordar que Dios se fijó en él, lo escogió y lo amó, y es un tesoro que el Señor ha tomado para sí mismo. Este versículo especifica estos pasos tan preciosos y que podemos llamar sobrenaturales en que el Altísimo da para salvarnos, indicando cada una de las personas y sus respectivas características. Miren, primero, el Padre seleccionó al individuo para salvar, dice, fue elegido según la presencia de Dios. Dos, el Espíritu Santo nos apartó para el Padre Celestial y obró para llevarnos a creer en Cristo, iniciando el proceso de la santificación. El resultado de la obra del Padre y del Espíritu es que el individuo respondió al llamado de la salvación y obedeció a ese llamado, que después veremos en el versículo 22. Y luego, por último, la sangre de Jesucristo se roció, se derramó en su muerte para limpiar y perdonar nuestros pecados. Presciencia no es aquello que dice el mundo de que Dios va al futuro y se da cuenta que Luis va a aceptar a Cristo en el futuro y él vuelve al presente ahora o al pasado, me inscribe en el libro de la vida porque yo lo iba a escoger. Eso no es. Créanme, creo que no sé si ustedes, si hay uno tan guapo aquí de levantar la mano y decir que si hubiera escogido a Cristo. Yo jamás hubiera escogido a Cristo. Jamás lo hubiera hecho. En la vida que yo llevaba, mi vida que tenía, jamás hubiera pensado escoger a Cristo. Y yo creo que ninguno de ustedes. Dios no aprende. Si eso fuera así, Dios tendría que ir al futuro a aprender que yo lo iba a escoger, y Dios no aprende. Dios es absolutamente omnisciente. Dios lo sabe todo. Él conoce no solamente mis más mínimos detalles de mi vida, sino todo lo que está a nuestro alrededor, porque él menciona que aún sabe cuando cae un pajarillo o cuando perdemos uno de nuestros cabellos. No solo sabe Dios todo lo que ocurrirá hasta el final de la historia misma, sino que él también conoce nuestros propios pensamientos aún antes de que los hablemos. Él conoce nuestro corazón desde lejos y aún nos vio antes de nacer dentro del vientre de nuestra madre. Salomón expresa perfectamente en el primer libro de Reyes, dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Él nos ha conocido desde la eternidad, aún antes de la creación. Dios no te conocía a ti y a mí. Dios ya te conocía a ti y a mí, desde donde apareceríamos en el curso del tiempo y con quienes interactuaríamos. Él aún conocía nuestro pecado con toda su fealdad y depravación, y sin embargo, en amor, él puso su sello sobre nosotros y nos acercó a ese amor que es en Cristo Jesús. Amén. Todo lo sabe. Él no necesita ir a ningún futuro para ver qué es lo que va a pasar, si es que iban a tumbar las torres o no, si les iban a funcionar las bombas o no, si el huracán iba a destruir cuántas ciudades. No, Dios todo lo sabe. Dios ya había escogido a Pedro sabiendo inclusive que lo iba a negar 3 veces.
inclusive sabiendo que él desestimaría el hecho que iba a ser pescador de hombres, y se devolvió a pescar nuevamente con sus redes en el mar. Él lo sabe todo. Esa presciencia no es lo que dicen muchas sectas o doctrinas erradas que hablan de que él va al futuro. No, eso no es así. Y dice además algo completamente extraordinario, y quiero que ahondemos un poquito en ello. Dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Miren, en el Antiguo Testamento, no es que lo dijo de alguna manera porque le salió bonito, no. En el Antiguo Testamento hay 3 circunstancias en las cuales se rociaba sangre sobre las personas. Primera, para establecimiento del pacto. Miren, en el Sinaí, dice en el verso 24, el verso 8 del capítulo 24 de Éxodo: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. 2, en la ordenación de Aarón y sus hijos. Éxodo 29, y con la sangre que estará en el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de los hijos con él. Para la ordenación de Aarón. Tercero, en la ceremonia de purificación de un leproso limpiado. Levítico 14:6 dice, después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Verso 17, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Ser rociados con la sangre de Cristo, eso mismo, esos 3 eventos ocurrieron sobre nosotros. Primero, hubo un pacto establecido por Dios para nuestra salvación y fue formado. Después, somos nosotros ordenados como sacerdotes para Él. Y tercero, finalmente, somos limpiados de nuestra corrupción, de nuestro pecado. Cada una de estas cosas fueron adquiridas por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Hemos recorrido gran parte del Nuevo Testamento conociendo a Pedro. De él vamos a aprender muchas cosas. Esta carta es absolutamente maravillosa. Creo que hicieron la tarea de leerla en la semana, de leerla toda para entenderla. Así que quería dar esta introducción un poquito rápida, llevándonos por los 4 evangelios para que lo comprendiéramos, para que tuviéramos en mente quién es el que está hablando para nosotros. Aplicaciones. Para los amigos. Amigo, tú que no estás en Cristo, mira, van a ver, hay persecuciones hoy. La iglesia está perseguida más que siempre. Nosotros, porque quizás en nuestra cuadra o quizás aquí muy cercano no tenemos persecuciones. En Colombia hay persecuciones. En Colombia se persiguen pastores, se persiguen sacerdotes católicos por tener una referencia con Cristo. Se cierran iglesias, se expulsan pastores y denominaciones de ciudades. Nosotros casi no nos enteramos de esto. En el mundo entero la persecución se ha recrudecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. La cantidad de iglesias que se han cerrado en Europa, busquen la referencia en internet y se van a dar cuenta de la cantidad de iglesias cerradas en Europa, obviamente también de este lado, pero Europa es absolutamente, digamos que escandaloso lo que está pasando, la forma como se está persiguiendo, cómo se está atacando en lo que es Libia, Siria, Irán, Irak, Egipto, lo que es la India, lo que es las Coreas, principalmente Corea del Sur, y lo que es Ucrania y Rusia. En este momento la persecución sobre los cristianos es absolutamente infame. Hay mucha persecución de ellos en los sitios cercanos a desiertos. Arrojan las familias de cristianos al desierto para que mueran de hambre en medio del desierto con sus hijos.
Amigo, hay persecuciones y vendrán persecuciones. Pero a la persona que no está en Cristo le digo que esté tranquilo, no lo van a perseguir. Tú eres de los que van a perseguir la iglesia. Si tú no vas a Cristo en arrepentimiento y fe, tú te vas a encargar de entregar a tu hermano, de entregar a tu papá, de entregar a tu mamá, de entregar a tu hijo. Si tú no eres cristiano, lo vas a entregar para que sean torturados, encarcelados, porque así dice la palabra del Señor. Para la iglesia, Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Nosotros cómo nos presentamos? Y miren que inclusive en la segunda vez que Pedro, o en la tercera, no sé, en la tercera que negó, dijo: de la forma como tú hablas, tú eres de ellos. Tú eres de ellos, te conocemos por lo que tú dices, cómo hablas. ¿Cómo nos presentamos nosotros? ¿Nos identifican fácilmente? ¿O tendremos que decirle: mira, tú eres cristiano? No, no, usted no es cristiano. No, usted no puede ser cristiano. ¿Será que somos de esos? ¿Cómo es nuestra presentación? ¿Cómo nos están viendo? ¿De qué color es nuestro pasaporte? Porque si no somos de este reino, sino del reino de Dios, tenemos una identificación diferente, un pasaporte diferente. ¿De qué color es el pasaporte que nosotros tenemos? ¿Cómo sabe el mundo que nosotros así nos escondamos? Vea, escójame a ese, llévelos para allá, que esos son cristianos. Hermanos, se nos tiene que notar. Se nos tiene que notar. Y lo otro para la iglesia muy importante es lo siguiente. Lo dije ahora, ninguno de nosotros hubiese escogido a Cristo para salvación. Ninguno lo hubiera hecho. De verdad que sí. Ahorita que yo de pronto, pues no. Si eso es tan importante, si es tan importante que nosotros le hablemos de Cristo a las personas, porque uno solito no va a llegar a Él, lo necesario es que nosotros enseñemos esa preciosa doctrina de la salvación, enseñémosle que el pecado que ellos tienen lo va a llevar al infierno, pero que hay un Dios absolutamente maravilloso, misericordioso, lleno de amor, que entregó a su Hijo unigénito para que esa persona que no conoce a Cristo, que no va a escoger a Cristo, vaya a Él, no por su propio esfuerzo, sino porque el Espíritu Santo cambia ese corazón y nosotros le predicamos el nombre de Cristo. Ese es el camino, no existe otro camino. Es una labor primordial de la iglesia, evangelizar, y lo voy a decir. Creo que el 90% o más de las iglesias, voy a poner un porcentaje, no tengo las estadísticas, pero me voy a atrever a eso. Más del 90% de las iglesias bautistas reformadas están pasando por mal momento en estas estadísticas de predicar el evangelio y de salir evangelista. Y nosotros estamos metidos ahí. Mira las bancas vacías. Hay unas personas que faltaron por enfermedad y por problemas, pero hay bancas vacías acá. Nos podemos ir así, el Señor nos puede llevar así, el Señor puede regresar y cogernos así como estamos, pero la labor de predicar el evangelio, de eso que nos hizo maravillar cuando conocimos al Señor, que inclusive maltratamos a nuestros familiares porque tenían vírgenes o porque tenían una cantidad de cosas, ese primer amor que pasó. Nunca lo hubiéramos escogido a él. Las otras personas que tuve en tu vecino tampoco lo hubiera escogido a él. Así que predícale el nombre de Cristo. Háblale de Cristo. Y que de verdad, que se note en nuestro hablar, en nuestro actuar, porque la gente en la empresa va a decir: esta persona es diferente, esta persona actúa diferente, esta persona responde diferente. Que se note que nosotros pertenecemos a una familia maravillosa, que es la iglesia, que es la familia de Dios, que tenemos un hermano, un coheredero que es Jesucristo, y que tenemos al Espíritu Santo, ese ayo que nos han dejado para este proceso de santificación, que es tan duro y tan pesado, tener esa ayuda tan grande. Vamos a orarle al Señor. Padre, gracias infinitas te damos por la
inmensa posibilidad de predicar tu palabra libremente sin que nos persigan, sin que quemen este local, sin que nos torturen, sin que nos separen de nuestros hijos. Poder tener una Biblia en el carro, o 2 o 5, y una en el celular, y tener, Señor, en nuestras casas 3 o 4, hasta de 5, 6, 10 versiones diferentes, Señor, y poderla hablar y poder pararnos en el metro y hablarlo y no hay ningún problema, y poder también inclusive, Señor, en un sitio público con un megáfono, posiblemente habrá personas que se enojen, pero no va a llegar la autoridad, el policía, el soldado a meternos presos y a quemarnos como una antorcha en una ciudad, Señor. Hoy podemos hacerlo y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé, Señor, la valentía de poder expresar y explicar el Evangelio a otras personas absolutamente necesitadas de conocer el Evangelio. Señor, sabemos que tenemos una marca indeleble en nuestras vidas, un sello por el Espíritu Santo, del Espíritu Santo de nuestra salvación, Señor. Pero instrúyenos, muéstranos cómo hacer para que ese sello sobrepase nuestras vidas, sobrepase nuestros cuerpos, nuestra mente y sean notados por otros, para que otros digan, venga, venga, yo sé que usted es diferente, yo estoy sufriendo, yo tengo un vacío en mi vida, por favor ayúdeme, yo sé que usted me puede ayudar. Señor, ayúdanos a eso, Padre.